De la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Carísimo, te requiero ante Dios y ante Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su venida y por su reino, para que prediques la palabra e instes oportuna e importunamente. Arguye, ruega, reprende con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, llevados de sus deseos, se amontonarán maestros que agraden a los oídos y apartarán el oído de la verdad, y se volverán a las fábulas. Pero tú vigila, trabaja en todos, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, sé sobrio, porque yo ya estoy para ser ofrecido, y se acerca el tiempo de mi partida. He luchado el buen combate, he concluido mi carrera, he guardado la fe. Ahora solo me resta la corona de justicia que me dará el Señor justo juez en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Verbum Dei, Deo gratias. Revivir e imitar el morir del Jesús terrestre. El cristianismo realiza esta celebración mistérica de la muerte de Cristo, tal como aparece en la concepción del bautismo y de la Eucaristía, que nos ofrecen San Pablo y San Juan, mediante la narración histórica de la vil e ignominiosa muerte de Cristo en la cruz, que relatan los sinópticos, mientras San Pablo no añade absolutamente ninguna referencia histórica u observación psicológica cuando habla de bautizarnos en su muerte y de anunciar su muerte. Los evangelistas nos ofrecen un relato detallado del itinerario de Jesús que conduce desde una visión mesiánica que contaría con la instauración inmediata y gloriosa de su reino, tal como se la propone el tentador. Marcos 1:12-3, Mateo 4:1-11, Lucas 4:1-13. Hasta el descubrimiento progresivo que él mismo va haciendo de su muerte como posibilidad histórica, como exigencia teológica, como necesaria entrega final al reino que anuncia y como solidaridad consecuente con los hombres, a los que les ha anunciado la llegada victoriosa de Dios. La muerte de Jesús no está decretada por Dios ni por nadie de antemano, en un vulgar sentido histórico o jurídico. Las modalidades de la propia vida y de la propia muerte las va descubriendo Jesús en su acción con los hombres. Entiéndase este descubrir cuando el Señor ya sabe todo, pues es el Hijo de Dios. Pero humanamente, desde su oración ante el Padre, en su lectura del Antiguo Testamento, en su relación personal con los apóstoles y con aquellos otros amigos y colaboradores que le acompañan en las fases previas a la subida a Jerusalén, el Señor va entrando cada vez más en este misterio de su propia muerte, que es la redención para la que vino al mundo, la kénosis, el abajamiento del Hijo de Dios vivo, hasta someterse a una muerte y una muerte de cruz. El Padre, los apóstoles, los amigos, los enemigos, los hechos mismos y la ciega trama de la historia le insinúan a Jesús su muerte, permitiéndole ir descubriendo el hecho y el modo, a la vez que asumir su sentido. Estamos diciendo que Jesús, como todos los hombres en un sentido, y con contenidos y fuentes de sentido específicas en otro, ya que es el Hijo de Dios, ha tenido que ir descubriendo su propia muerte, su muerte personal y su muerte vocacional. Descubrirla y consentirla, integrarla y realizarla, ya que la muerte es una ambigüedad fundamental para todos los humanos, que llevados del impulso biológico no somos capaces de pensarnos, creernos y aceptarnos mortales, con la normalidad con que nos aceptamos vivientes y creados. En este momento la Iglesia está pasando por este momento de kénosis, de muerte, de sepulcro, donde el Señor nos invita a tener fe, a no solo vivir como vivientes y creados, sino como hijos vocacionados a morir en el Señor, a saber estar sepultados con el Señor, en la espera del Señor que vuelve, junto a María Santísima, asumir la propia muerte de esta Iglesia Santa, Católica, Apostólica, hoy eclipsada
por los poderes del maligno. Toda muerte, y sobre todo la muerte violenta, requiere una distancia objetivadora, un enfrentamiento que busca sentido y una decisión personal. Como distante ya queda el Concilio Vaticano II, obra siniestra de Satanás y de sus huestes, y que ahora muchos estamos volviendo a releer, a descifrar, a entrever que allí en aquella mano negra satánica también está la luz de la esperanza, porque están los tiempos prefijados por Dios Padre, y esta muerte aparente de la Santa Iglesia Católica que tiene que pasar por el Sábado Santo. La muerte es así tarea y la prueba absoluta para el hombre, para cada cristiano, y más hoy. ¿Consentirá el cristiano que a quien le invitó a la vida, Dios mismo, le haga pasar por la muerte, con una angustia y una angostura que nunca se sabe si acaban en la claridad absoluta de un horizonte infinito o en el angostamiento aniquilador? Jesús mismo padeció, pasó por aquí, esa tentación ante la muerte. San Lucas repite las alusiones al tentador en la noche de la cena, aquel que le había dejado en paz hasta el momento fijado, Kairos. Acabado todo género de tentaciones, el diablo se retiró de él hasta el tiempo determinado, Lucas 4:13. Y este es el tiempo de la Iglesia, el Kairos actual, el tiempo del Anticristo, enfrentándose con todas sus huestes infernales al hombre de Dios, al cristiano, al bautizado, al que sabe morir en el Señor, porque vive para el Señor. La muerte es la suprema tentación, la mayor prueba, el último reto, y por ello es también la suprema gracia, la mayor respuesta, la última posibilidad. Esto nos hablaba San Pablo en su carta a Timoteo, en que el Señor volverá a juzgar. Es la última posibilidad de nuestra vida, someternos a este juicio de Dios con la conciencia de las obras limpias, puras, con el pan ácimo de la sinceridad en nuestro corazón, habiendo rechazado de plano y de lleno a Satanás, a sus obras y a sus seducciones, pues el Señor viene y viene a juzgarnos, y viene con su reino y por su reino, para que la luz venza definitivamente a las tinieblas. Y este tiempo ha llegado, el tiempo en el que los hombres ya no aceptan la sana doctrina, se han amontonado los ídolos, se ha amontonado la mentira y la ponzoña, pero el Señor viene a destruir absolutamente todo lo que no es de Cristo, todo lo que no es de Dios, y nos pedirá si hemos luchado bien el combate de la fe, y cómo ha ido nuestra carrera, si hemos guardado la fe católica, si hemos guardado el depósito de la fe en nuestro corazón, si aguardamos aún la corona de la justicia, consideramos que el Señor es juez de vivos, juez de mi vida y juez de muertos, juez de nuestro momento histórico también, en este momento de muerte, de kenosis, de entrega y de ofrenda, de martirio. El cristiano es aquel que ama su venida. Nosotros amamos su venida más que nunca hoy en los tiempos apocalípticos y del anticristo que estamos viviendo, porque son también los tiempos de la gran parusía, la gran preparación a la venida gloriosa de Cristo. Profundizamos en la muerte como Kairos, como tiempo de tentación y de prueba, pero viendo y mirando el cielo que viene en nuestro auxilio, la gracia del juicio que viene, para ser juzgados por Cristo, Señor y Juez supremo de vivos y muertos, Padre providente y justo Juez de nuestras vidas. La escena de la agonía en Getsemaní nos describe el encuentro supremo de Jesús con una muerte que le sobreviene como negación y desamparo, soledad y fracaso. En ese momento Jesús responde con su voluntad humana acosada y pide al Padre que pase de él este cáliz, pero a la vez consiente el proyecto previsto para él. No se haga mi voluntad, sino la tuya. En esa voluntad estábamos tú y yo, cuando renegamos del plan de Dios, cuando no aceptamos la muerte como parte de nuestra vocación cristiana, cuando no encontramos en la kénosis, en el abajamiento, en el verdadero discernimiento, en la verdadera compunción y penitencia del corazón, la salvación y la liberación de nuestra alma, el camino de Dios para nosotros, su santa voluntad en nuestras vidas. Que sea hecha tu voluntad, Señor, y no la nuestra, y no la mía. Que sea hecha su voluntad, que su nombre sea glorificado, que sea manifestada su gloria es lo que anhela Jesús antes de ir a la cruz.
realizando así lo que había sido la pauta de toda su vida y su alimento, hacer la voluntad del Padre, llevar a cabo la misión encomendada de revelar el amor del Padre al mundo. Jesús, al entregarse a la muerte, pone de manifiesto y realiza la entrega que el Padre ha hecho de él al mundo en la encarnación. Esta es la perspectiva en que ve San Juan, apóstol, la vida y la muerte de Jesús. Hacer la voluntad del Padre, glorificar al Padre sobre la tierra, manifestar su nombre, consumar su obra. Tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo. Desde esa actitud se enfrenta con los poderes de este mundo confabulados contra él por razones diversas, con el abandono de sus seguidores, con el pecado, que es personal siempre, pero que se queda sedimentado y operante mediante estructuras e instituciones, con el poder de las tinieblas. Los momentos inmediatamente anteriores a la muerte reflejan la complejidad que puede tener y la compleja reacción con el que el hombre se expresa ante Dios. Oración en queja ante el abandono aparente. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15:34, Mateo 27:46, Salmo 22:2. Entrega confiada de su destino al Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 24:45. Jesús sufre la muerte humana humanamente en su persona divina. Encontramos en él una mezcla de humana debilidad y de religiosa confianza, de filial abandono y de espera confiada. La muerte de Cristo ha sido considerada siempre en la Iglesia no sólo como sacramentum, sino también como exemplum. Considerarla como sacramento significa que ella es el signo y la causa de la justificación, es decir, del amor y del perdón que Dios ofrece a los hombres. Ella es, por tanto, un gesto de Dios, llevado a cabo desde dentro de una humanidad para ofrecernos su propia justicia y santidad, a fin de que sean nuestra justicia y nuestra santidad. Él nos precede en el amor y desde su amor compadeciente nos invita a una respuesta. Por consiguiente, la muerte de Cristo es, ante todo, un acto de Dios, una realidad teológica mediada por la libertad, la obediencia y la solidaridad del Hijo, Jesucristo. Con esa gracia de la justificación el hombre es sanado, reformado y santificado. El hombre interior es transformado y sustraído al poder del pecado que habitaba en él como Señor. La gracia ha vencido a la concupiscencia y ha suscitado la libertad. Liberado por su verdadero Señor, el hombre puede ahora ser soberano de sí mismo. La redención le ha devuelto la amistad con Dios. Y considerar la muerte de Cristo como ejemplo puede significar dos cosas, una referida a Cristo y otra referida al hombre. En el primer caso se trata de la manera como Jesús fue asumiendo ese destino de dolor, en obediencia al Padre y en solidaridad con los hombres. En el segundo se ve en ella un ejemplo de cómo tiene que asumir y vivir su muerte el cristiano. Jesús aparece, por tanto, como la suprema realización ejemplar del justo perseguido del que hablan los salmos, del mártir de la fe, del que hablan los libros históricos del Antiguo Testamento, y del siervo de Yahvé, del que hablan los cantos de Isaías. La fidelidad consecuente con una misión, aun cuando ésta incluya la muerte, está aquí en primer plano. Sin embargo, esta lectura es típicamente moderna, no es ni siquiera pelagiana, sino kantiana y liberal, si bien tiene sus legítimos apoyos en la teología patrística. En la cruz, Cristo es, por tanto, a la vez fuente de gracia divina, sacramentum y modelo de vida cristiana, exemplum. Por ello la cruz tiene que ser contemplada con los ojos de la fe y a partir de ahí puede transformar nuestra vida. Primero nos otorga la gracia curativa, la gratia sanandi, y luego la forma de vida, el exemplum vivendi. Esta conexión entre gracia de Dios y acción humana instaura la necesaria coherencia de la vida cristiana, que es fruto de la acción previniente de Dios y de la respuesta del hombre. Su fundamento es, por tanto, teológico y sacramental, su realización es personal y moral, frente a magia o liberalismo como formas desgarradoras de lo cristiano.
como formas heréticas que degradan todo lo que es cristiano. La doble dimensión sacramental y ejemplar de la muerte de Cristo funda la objetividad cristiana, la santa doctrina. La primera carta de San Pedro, capítulo 1, 21-25, es un documento de la primitiva Iglesia que ya refleja un largo proceso de reflexión sobre Cristo, en el que integra una meditación sobre textos del Antiguo Testamento, a la vez que la experiencia de los propios creyentes en una sociedad pagana y violenta. Ella une esta doble dimensión de la pasión y muerte de Cristo. Cristo padeció su pasión por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca. Cuando lo insultaban no devolvía el insulto. En su pasión no profería amenazas. Al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado con nuestros pecados, subió al leño, para que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas os han curado. Andabais descarriados y errantes, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras vidas. Este binomio sacramento, ejemplo o misterio moral ha determinado la mejor teología de San Agustín y de San León Magno. La época moderna ha acentuado la ejemplaridad, olvidando a veces la sacramentalidad. La teología escolástica valoró sobre todo la acción y el sufrimiento de Jesús, olvidando que el primer actor en ese drama es el Padre. Lo primero es el amor del Padre que nos da a su Hijo para que el mundo tenga vida y no perezca. Luego vienen el amor y la solidaridad de Jesús, y a la luz de una y de otra surgen las nuestras. El texto siguiente de San León, fruto de buena retórica y de mejor teología, formula esta antítesis entre sacramentum y exemplum, entre el hombre interior que tiene que ser sanado por la gracia y el hombre exterior que tiene que corresponder con obras. El médico omnipotente ha preparado un doble remedio, uno es el sacramento y otro es el ejemplo. Por uno se nos confieren las realidades divinas y por el otro se nos exigen las obras humanas. Porque así como Dios es el autor de la justificación, así el hombre es deudor de la devoción. Hemos citado este texto de San León como exponente de una teología que aún mantiene en admirable equilibrio la realidad divina de la historia salvífica, en la que Dios otorga la justificación, sacramentum, redención, al hombre interior, junto con la acción humana, por la cual el hombre exterior corresponde y realiza su propia salvación mediante una forma de vida exterior, connatural con la justificación. El divorcio entre misterio e historia, entre mística y moral, entre gracia divina y libertad humana, entre soberanía divina y autonomía humana, aún no se había producido en la conciencia occidental. La unión de estas tres dimensiones, histórica, mistérica o sacramental, y moral o ejemplar, constituye la novedad, fecundidad y fascinación que la muerte de Cristo ha ejercido a lo largo de toda la historia. Las tres impiden reducirla a un capítulo de la historia judía o de sus movimientos mesiánicos o políticos, a un capítulo de mera historia moral, tal como han podido ser las muertes de Sócrates, de Séneca o de Buda, a un capítulo de pura mística o entusiasmo sustraído a la historia y sumido en una hipotética eternidad anticipada. Consiguientemente, la muerte de Cristo se ha entendido en el cristianismo desde tres perspectivas: como memoria histórica, que fija la revelación de Dios en una comunidad humana particular, la Iglesia, unida a una religión y a una región con las que no se identifica, pero de las que ya no la podemos desarraigar, ya que sólo se entiende desde la experiencia profética y mesiánica, real y orante del Antiguo Testamento. Se la ha vivido también como proyecto ascético para el cristiano. Por eso la Iglesia es el nuevo Israel, y este nuevo Israel hoy está viviendo este momento de kénosis, de despojamiento, de muerte real. Vivimos para el Señor y morimos en el Señor.
Un segundo aspecto es que se ha vivido también como proyecto ascético para el cristiano la muerte de Cristo, que debe revivir cada día en sus comportamientos diarios lo que fue el alma y los sentimientos de Cristo. Se le ha celebrado como realidad salvífica, presente en los sacramentos y de manera especial en la Eucaristía, donde su muerte es fuente de gracia, sello de alianza y alimento de esperanza. Y como no en los sacramentos, ahora solo ya en el bautismo, podemos seguir siendo sumergidos en esta acción de gracias, de sabernos hijos de Dios, hijos en el Hijo, perdonados en su preciosísima sangre, bañados por su amor y su perdón. Y todos los sacramentos hasta ahora han sido presencia de esta alianza, de esta fuente de gracia, de este alimento de esperanza real para el alma, que son las acciones de Dios en su Iglesia, las acciones de Cristo. No estamos solos, el Señor nos ha dejado injertados en la verdadera vid, en el cuerpo místico de Cristo, formamos parte de Él, en tanto y en cuanto ahora le pedimos perdón. Nos acercamos a su misericordia y somos capaces de entrar en este misterio de nuestra propia kenosis, de nuestro propio abajamiento, de nuestro propio abandono en las manos del Padre, así como Cristo se abandonó a la voluntad del Padre en Getsemaní y en la cruz. Que el Señor siga colmando nuestro corazón de fe y de esperanza, porque sabemos que llega el día, la corona de la justicia llega para todos aquellos que hemos amado a Cristo, que le hemos seguido, hemos escuchado su palabra, hemos amado sus sacramentos, hemos estado siempre atentos a su voz. Le hemos pedido una y otra vez perdón por nuestras miserias y pecados, infidelidades y traiciones, pero que le buscamos con sincero corazón allí donde el Señor está. Allí aparece el discípulo, allí estamos nosotros recostando nuestra cabeza en su costado, o bien con lágrimas de arrepentimiento, lavando con nuestros cabellos los pies del Señor para ser ungidos con nuestro arrepentimiento, con nuestra compunción. El Señor nos invita a que sigamos amando su venida. En tanto y en cuanto amamos su venida, el Señor seguirá derramando el Espíritu Santo de la verdad, el Espíritu Santo de la fortaleza y del consuelo, el Espíritu Santo de la verdadera alegría interior, para seguir caminando, mirando la Jerusalén celestial que viene de lo alto. ¡Que viva Cristo Rey! Ave Santa María, Reina Celestial, árbol de la vida que sustenta el pilar, Madre de nuestra España, Maestra de la paz, honor de nuestro pueblo, dulzura y bondad. Desde tu bello trono velas la verdad, hasta que conquistemos nuestra heredad. Empuñad las armas del rosario en flor, soldados de Cristo y del trono de Dios. Abre ya tus brazos, Madre Virginal, tiende ya tu manto, queremos tu santidad. Puente, escala y agua del peregrinar, la más firme roca, trono Maranatá, fuente de la gloria y fuente del pilar, la más firme roca, trono Maranatá. Empuñad las armas del rosario en flor, soldados de Cristo y del trono de Dios. Ave Santa María, Reina Celestial, árbol de la vida, trono Maranatá.
árbol de la vida que sustenta el pilar, Madre de nuestra España, maestra de la paz, honor de nuestro pueblo, dulzura y bondad. Desde tu bello trono velas la verdad, hasta que conquistemos nuestra heredad. Empuñad las armas del rosario en flor, soldados de Cristo y del trono de Dios. Abre ya tus brazos, Madre Virginal, tiende ya tu manto, queremos tu santidad. Puente, escala y agua del peregrinar, la más firme roca, trono Maranatá, fuente de la gloria y fuente del pilar, la más firme roca, trono Maranatá. Empuñad las armas del rosario en flor, soldados de Cristo y del trono de Dios. Ave Santa María, Reina celestial, árbol de la vida,